A principios de la década de 1990, en un barrio obrero al sur de Madrid llamado Vallecas, ocurrió uno de los sucesos paranormales más documentados y perturbadores de la historia de España. No fue una leyenda urbana ni un relato transmitido de boca en boca. Fue un caso registrado oficialmente por la policía, investigado por autoridades reales y vivido por una familia común que jamás buscó fama ni atención. Todo comenzó en un modesto piso de protección oficial, en un edificio gris como tantos otros del barrio. Allí vivía la familia Gómez, una familia normal, trabajadora, sin antecedentes de creencias ocultistas ni intereses en lo paranormal. El padre trabajaba largas jornadas, la madre se encargaba del hogar y de sus hijos. Nada parecía fuera de lo común, hasta que su hija mayor comenzó a comportarse de una forma extraña. La joven, de apenas 18 años, había empezado a experimentar cambios repentinos. Dolores físicos sin explicación médica, episodios de ansiedad extrema y una sensación constante de ser observada. Según relataría más tarde la familia, la chica afirmaba sentir una presencia en la habitación, especialmente por las noches. Al principio, los padres pensaron que se trataba de estrés o problemas emocionales propios de la edad. Pero todo empeoró cuando la joven, influenciada por amistades del instituto, participó en una sesión de Ouija dentro del centro educativo. No fue un juego aislado ni una simple curiosidad. Aquella sesión, realizada de manera clandestina, marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos imposibles de explicar. Durante la sesión, los participantes aseguraron haber contactado con una entidad que se identificó como un espíritu atrapado. La joven comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, dificultad para respirar y cayó al suelo convulsionando. Fue trasladada de urgencia al hospital. Días después, murió de forma repentina, oficialmente por una causa médica no del todo clara. La tragedia destrozó a la familia. Sin embargo, lo peor aún no había comenzado. Tras la muerte de la hija, el piso de Vallecas se convirtió en un auténtico escenario de terror. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían violentamente, luces que se apagaban sin motivo y ruidos imposibles de localizar comenzaron a ocurrir casi a diario. La madre afirmaba escuchar pasos en el pasillo por la noche. Los hermanos pequeños lloraban aterrados, diciendo ver sombras en las paredes. El fenómeno más inquietante era la aparición de rostros deformes impresos en fotografías familiares. Fotos guardadas durante años comenzaron a mostrar figuras irreconocibles, como si algo o alguien hubiera dejado su huella desde otro plano. La situación llegó a un punto insostenible cuando, una noche, un fuerte estruendo sacudió el apartamento. Convencidos de que alguien había entrado a la fuerza, la familia llamó a la policía. Lo que ocurrió a continuación convirtió el caso Vallecas en un expediente único en la historia policial de España. Varios agentes acudieron al domicilio. Lo que esperaban encontrar era una disputa familiar o un intento de allanamiento. En cambio, fueron testigos de hechos que ellos mismos dejaron por escrito en un informe oficial. Según el documento policial, mientras los agentes se encontraban en el interior del piso, comenzaron a producirse fenómenos inexplicables. Un armario pesado se desplazó solo varios centímetros, un crucifijo salió disparado de la pared y un fuerte viento recorrió la vivienda sin que hubiera ventanas abiertas. Uno de los agentes describió una sensación intensa de frío repentino y una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Otro afirmó escuchar una voz gutural que no provenía de ninguno de los presentes. El informe concluye con una frase escalofriante. No se pudo determinar una causa lógica o física para los hechos observados. Tras aquella noche, la familia abandonó definitivamente el piso. El edificio fue sellado durante un tiempo y el caso pasó a manos de investigadores de fenómenos paranormales. Psicólogos, parapsicólogos y expertos intentaron encontrar una explicación racional. Algunos hablaron de sugestión colectiva, otros de trauma psicológico. Pero ninguno pudo explicar los sucesos presenciados por agentes entrenados y experimentados. El caso Vallecas se convirtió en un símbolo del terror real. Un recordatorio inquietante de que, a veces, la frontera entre lo visible y lo desconocido puede romperse, y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Pero esta historia no termina aquí. Porque mientras el caso Vallecas estremecía a Madrid, en otras zonas rurales de España, lejos de las grandes ciudades, comenzaban a surgir relatos aún más perturbadores. Relatos donde no solo una familia, sino un pueblo entero, afirmaba haber vivido algo imposible de explicar. Y eso, es lo que descubrirás en el siguiente capítulo. Mientras el caso Vallecas estremecía a Madrid, en otra parte de España,
lejos del ruido de la capital y de la atención mediática, comenzaba a gestarse una experiencia aún más inquietante. No se trataba de una sola familia ni de un único testigo. Esta vez, un pueblo entero sería protagonista de un fenómeno que desafiaría toda explicación racional. El lugar era una pequeña aldea rural, aislada entre montañas y campos áridos. Un pueblo donde todos se conocían, donde el tiempo parecía avanzar más lento y donde las noches eran tan silenciosas que cualquier sonido resultaba perturbador. Durante generaciones, aquel lugar había vivido en calma. Hasta que algo cambió. Todo comenzó con rumores. Al principio, eran comentarios sueltos, vecinos que aseguraban escuchar pasos en las calles a altas horas de la noche, puertas que aparecían abiertas al amanecer, animales inquietos que se negaban a entrar en establos donde antes dormían sin problema. Nadie le dio demasiada importancia. En los pueblos pequeños, el miedo suele disfrazarse de superstición. Pero pronto, los hechos se volvieron imposibles de ignorar. Varias familias comenzaron a experimentar fenómenos idénticos, sin relación entre ellas. Golpes secos en las paredes durante la madrugada. Susurros que parecían pronunciar nombres conocidos. Luces que se encendían solas. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Y siempre la misma sensación compartida, alguien observando desde la oscuridad. Lo más inquietante era que estos sucesos no se concentraban en una sola vivienda. Se extendían por todo el pueblo, como si una presencia invisible se desplazara libremente entre las casas, sin barreras ni límites. Una noche, un grupo de vecinos decidió reunirse en la plaza principal. No buscaban respuestas sobrenaturales. Buscaban tranquilidad. Pero aquella reunión terminó convirtiéndose en uno de los episodios más aterradores de la historia del pueblo. Mientras hablaban, un viento helado recorrió la plaza sin previo aviso. Las farolas comenzaron a parpadear. Un silencio antinatural se apoderó del lugar. Entonces ocurrió algo que todos recordarían para siempre. Desde la iglesia, cerrada y vacía, se escucharon golpes violentos, como si alguien intentara salir desde dentro. Las puertas comenzaron a vibrar. Algunos vecinos juraron ver sombras moviéndose detrás de los vitrales. Otros afirmaron escuchar un canto grave, antiguo, imposible de identificar. El pánico se desató. Varias personas huyeron corriendo. Otras cayeron de rodillas rezando. Nadie se atrevió a acercarse a la iglesia hasta el amanecer. Cuando finalmente lo hicieron, no encontraron signos de entrada forzada ni daños estructurales. Todo estaba intacto. Como si nada hubiera ocurrido. Pero el miedo ya se había instalado. A partir de esa noche, el pueblo cambió. Las calles quedaban desiertas al caer el sol. Las persianas se cerraban temprano. Las conversaciones se volvían susurros. Y una palabra comenzó a repetirse con frecuencia: presencia. Algunos ancianos del lugar comenzaron a hablar de historias antiguas, transmitidas de generación en generación. Relatos sobre rituales olvidados, promesas rotas y un mal que había sido sellado tiempo atrás. Nadie sabía exactamente qué significaban esas historias, hasta ahora. Un investigador local, intrigado por la cantidad de testimonios coincidentes, decidió documentar los hechos. Grabó entrevistas, recopiló fechas y comparó relatos. El resultado fue inquietante, los fenómenos seguían un patrón. Siempre ocurrían entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre iban acompañados de frío extremo. Y siempre dejaban una sensación de agotamiento físico en quienes los experimentaban. Algunos vecinos comenzaron a enfermar sin causa aparente. Insomnio severo, ansiedad extrema, pesadillas recurrentes con figuras oscuras. Otros afirmaban soñar exactamente lo mismo, una silueta alta, inmóvil, observándolos desde el borde del campo. La situación llegó a tal punto que varios habitantes abandonaron el pueblo definitivamente. Dejaron casas, tierras y recuerdos atrás. Los que se quedaron lo hicieron por necesidad, o por miedo a algo aún peor fuera de allí. Las autoridades locales investigaron, pero no encontraron pruebas físicas. No había vandalismo, no había explicaciones lógicas. El caso fue archivado como fenómenos no verificables. Pero para quienes lo vivieron, la verdad era otra. Este no era un miedo individual. Era un terror compartido. Con el paso del tiempo, el pueblo fue quedando casi vacío. Hoy, muchos lo consideran un lugar maldito. Un sitio donde algo ocurrió, y nunca se fue del todo. Y entonces surgió la pregunta más inquietante de todas. ¿Podía existir una conexión entre lo ocurrido en Vallecas y este pueblo olvidado?
Dos lugares distintos. Dos contextos opuestos. Pero un mismo patrón, una presencia que aparece tras abrir una puerta que nunca debió ser abierta. En el siguiente capítulo, intentaremos unir las piezas. Analizar teorías, conexiones históricas y explicaciones posibles. Porque lo que parecía una serie de sucesos aislados podría ser parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Cuando se observan por separado, el caso Vallecas y los sucesos del pueblo parecen historias distintas, ocurridas en contextos completamente diferentes. Una familia en un barrio de Madrid. Un grupo de vecinos en una aldea rural aislada. Sin embargo, al analizar ambos casos con detenimiento, comienzan a surgir patrones inquietantemente similares. En ambos escenarios, los fenómenos se manifiestan después de un acto que rompe una barrera invisible. En Vallecas, una sesión de ouija realizada sin conocimiento ni preparación. En el pueblo, antiguos rituales olvidados, mencionados por los ancianos como advertencias que nadie tomó en serio. En ambos casos, el resultado fue el mismo, una presencia persistente, invasiva, imposible de controlar. Los investigadores que estudiaron el caso Vallecas señalaron algo crucial. Los fenómenos no comenzaron inmediatamente tras la muerte de la joven, sino después. Como si algo hubiera quedado incompleto. Como si una puerta se hubiera abierto y nunca se hubiera cerrado del todo. En el pueblo ocurrió algo similar. Los relatos antiguos hablaban de sellos, de límites que protegían a los vivos de aquello que no debía cruzar. Con el paso del tiempo, esos relatos fueron olvidados, ridiculizados, tratados como superstición. Pero cuando los fenómenos comenzaron, fue como si el pasado reclamara su lugar. Una de las teorías más inquietantes que une ambos casos es la llamada teoría de la apertura. Según esta hipótesis, ciertos rituales, incluso realizados sin intención maligna, pueden crear puntos de conexión entre planos distintos. No se trata de invocar algo concreto, sino de dejar una grieta abierta. Esa grieta no siempre se manifiesta de inmediato. Puede permanecer latente durante días, semanas o incluso años. Pero cuando se activa, lo hace con una intensidad creciente. Frío extremo, alteraciones físicas, sonidos, sombras, distorsión de objetos. Todos estos síntomas aparecen tanto en Vallecas como en el pueblo. Los psicólogos que intentaron explicar los hechos desde una perspectiva racional hablaron de histeria colectiva, especialmente en el caso del pueblo. Sin embargo, esta teoría falla en un punto clave. Muchos de los testigos no se conocían entre sí, describieron fenómenos idénticos y no obtuvieron ningún beneficio de sus relatos. De hecho, la mayoría sufrió pérdidas personales y sociales por hablar. En Vallecas, la explicación psicológica también se queda corta cuando se enfrenta al informe policial oficial. Agentes entrenados, sin relación emocional con la familia, presenciaron hechos imposibles de reproducir o explicar. No eran creyentes ni buscaban notoriedad. Simplemente documentaron lo que vieron. Otra teoría plantea la posibilidad de energía residual. Según esta idea, ciertos eventos traumáticos dejan una huella energética en los lugares donde ocurren. Esa energía puede manifestarse bajo condiciones específicas, generando fenómenos que parecen conscientes. Sin embargo, esta teoría tampoco explica la interacción directa con personas ni la aparente intención observada en ambos casos. Y entonces surge la pregunta más perturbadora. ¿Y si no se tratara de un fenómeno ligado a un lugar, sino a las personas? En Vallecas, la actividad se intensificaba en presencia de determinados miembros de la familia. En el pueblo, algunos vecinos eran más afectados que otros. Siempre los mismos. Personas sensibles, emocionalmente abiertas, o que habían participado directa o indirectamente en los rituales del pasado. Esto lleva a una posibilidad aún más inquietante. La presencia no estaba atrapada en un sitio, sino vinculada a quienes habían abierto la puerta. Con el paso de los años, tanto el piso de Vallecas como el pueblo fueron quedando en silencio. No porque el fenómeno desapareciera, sino porque ya no quedaba nadie dispuesto a hablar. El miedo hizo su trabajo. El olvido cubrió lo ocurrido como una capa protectora. Hoy, el piso ya no está habitado por la misma familia. El edificio sigue en pie, aparentemente normal. El pueblo aún existe, aunque con muy pocos habitantes. Pero quienes conocen la historia evitan pasar la noche allí. Dicen que, cuando el viento sopla de cierta manera, se escuchan sonidos que no pertenecen a este mundo. El caso Vallecas sigue siendo uno de los pocos sucesos paranormales en España con documentación oficial. El pueblo, en cambio,
vive en la frontera entre el testimonio oral y el miedo colectivo. Dos caras de una misma realidad incómoda. Tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió. Tal vez la ciencia, algún día, encuentre una explicación que hoy nos parece imposible. O tal vez haya cosas que no están destinadas a ser comprendidas. Lo único cierto es esto. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Y a veces, el verdadero horror no es lo que aparece, sino lo que decide quedarse.